Santa y bendita palabra, Señor, que en este día una vez más nos das el privilegio, la bendición, Señor, de estar ante ella. Tu palabra, Señor, que ilumina nuestros corazones, tu palabra, Señor, que resucita a los muertos, Señor, y los trae a vida eterna. Hoy nos encomendamos a ti, Señor, pidiendo el auxilio, la iluminación de tu Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros. ¿Sí? Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a leer Colosenses capítulo 2. La parte que me tocó exponer el día de hoy es del verso 8 hasta el verso 15. Yo lo leo y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Colosenses capítulo 2. El título de esta exposición le puse tal cual como dice el apóstol Pablo en el versículo 8: nadie los engaña. Que nadie los engañe. Es una exhortación, un mandamiento que encontramos en el versículo 8. Y el bosquejo de esta mañana va a ser muy sencillo, hermanos. Es una exhortación o una advertencia que encontramos en el versículo 8, y del versículo 9 al versículo 15 es la base de esta advertencia. 2 puntos de manera muy sencilla. Para mí es un privilegio, hermanos, estar aquí delante de ustedes exponiendo esta porción de la palabra tan sustanciosa. Estamos en el punto principal de la carta de los Colosenses. En esta sección vamos a encontrar el tono, el mensaje principal de lo que el apóstol Pablo ha querido decir a los colosenses, la advertencia principal, el motivo por el cual escribió esta carta a la iglesia de Colosas. De manera muy sencilla, una visión rápida a lo largo de la carta a los colosenses. Del capítulo 1, versículo 1 al versículo 14, encontramos la introducción. De ahí, del versículo 15 al capítulo 2, verso 7, encontramos una parte doctrinal, una parte también muy sustanciosa que estuvimos analizando acerca de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Punto número 3. Es donde llegamos al mensaje principal de esta carta, que abarca del capítulo 2, verso 8 al
versículo 23 del capítulo 2, prácticamente la parte final del capítulo 2. Cuarta parte de la carta de los Colosenses, encontramos unas aplicaciones prácticas del apóstol Pablo que abarca desde el inicio del capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 6. Y para finalizar, hasta el versículo 18 del capítulo 4 encontramos unos saludos personales. Prácticamente, hermanos, estamos en el pináculo de la carta a los Colosenses. El mensaje principal, el tono, el corazón de la carta hacia los Colosenses. Y sin más, entramos a lo que viene siendo el versículo 8, donde encontramos la advertencia o el mandamiento, la exhortación del apóstol Pablo hacia los creyentes en Colosas, donde les dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En primer lugar, pondremos atención a la palabra, una sola palabra: mirad. Mirad. Es como en otras palabras el apóstol dice: pongan atención, estén atentos, ojo. Como un buen pastor o un buen maestro, el apóstol Pablo está llamando la atención a sus oyentes. En otra versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos lo dice de esta forma. Dice: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Ojo. Es como cuando a usted le ha pasado o le pasó. En la adolescencia nuestros padres nos decían, refiriéndose a las malas compañías: ten cuidado con fulano de tal, está atento con fulano de tal, ojo con tal amistad, ten cuidado con la persona con quien estás teniendo relación, comunicación. ¿Por qué? Porque nuestros padres sabían que esa relación, esa comunicación era peligrosa para nosotros. De la misma forma, el apóstol Pablo, como un abuelo para los colosenses, les está diciendo: ojo, miren, pongan atención. Es como los creyentes en Colosas, como si no estuvieran viendo, como si estuvieran distraídos, volteando hacia otro lado, perdiendo el enfoque de lo que realmente es valioso y verdadero. El apóstol Pablo les dice: despierten. ¿Qué acaso no están viendo el peligro al que se están enfrentando? ¿Qué acaso no están viendo lo que tienen enfrente? ¿Qué era esto que el apóstol Pablo está advirtiendo? ¿Qué era esta filosofía a la que se refiere Pablo? Esta filosofía y huecas sutilezas que los creyentes en Colosas pareciera que no estaban percibiendo, que no estaban discerniéndola tal cual como una filosofía, como una doctrina de hombres. Y hermanos, es difícil reconstruir tal cual la doctrina que el apóstol Pablo estaba refutando en la carta a los Colosenses. Pero vamos a tratar de reconstruirla según lo que vemos en la carta. Es difícil debido a que la carta a los Colosenses no es tanto una crítica al error y que está desmenuzando tal cual la doctrina errónea. No, al contrario, la carta a los Colosenses es una declaración positiva de la suficiencia y persona de Cristo. Sin embargo, vamos a ver algunas características de la falsa doctrina que estaba rodeando a los colosenses. En primer lugar, nos dice que es una filosofía, es decir, sabiduría humana, según las tradiciones de los hombres. En segundo lugar, vemos en el versículo 16 del capítulo 2, que dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días
de reposo. Lo que vemos aquí en el capítulo, en el versículo 16, que el apóstol Pablo está refutando, es cierta legalismo que se estaba infiltrando. Les dice comida, estaban queriendo prohibir ciertas comidas, ciertas bebidas, incitándoles a guardar ciertos días, a privarse de ciertos alimentos. Y hermanos, aquí lo importante no es los mandamientos que se estaban queriendo establecer en estos creyentes colosenses, sino que estaban queriendo añadir todas estas reglas, todos estos mandamientos a Cristo. Es decir, Cristo más la filosofía humana, Cristo más el legalismo. Cristo no te es suficiente, te estaban diciendo. Cristo, tú está bien, tienes a Cristo, pero necesitas guardar ciertos días, necesitas tener ciertas dietas para alcanzar la salvación, la iluminación y la madurez espiritual. Si no, eres simplemente un inmaduro. Versículo 18, tercer aspecto de esta falsa doctrina, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vemos cierto misticismo, es decir, se enseñaba acerca de adorar a ciertos seres angelicales, buscar cierta iluminación como si hubiera una escala de seres angelicales por la cual deberías tú de llegar al Dios supremo. Y de cierta manera los falsos maestros que estaban en Colosas ponían a Cristo dentro de esa escala, en cierto rango de esa escala. No lo veían como el ser supremo, como el ser superior sobre todas las cosas, como realmente lo describe la Biblia. Ellos lo ponían en cierta escalera para llegar al nivel de iluminación y de salvación necesario. Y en cuarto lugar, vemos cierto nivel de ascetismo en esta falsa enseñanza. Versículo 20 y versículo 22 dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ascetismo, ¿qué es esta palabra rara? Ascetismo es prácticamente una religión o una filosofía que se basa en el, como dice el versículo 23, duro trato al cuerpo, con el fin de mortificar la carne y alcanzar un nivel superior de espiritualidad y de madurez. Entonces, como vemos, hermanos, es una mezcla, no es tal cual paganismo, no es tal cual judaísmo, es una mezcla de entre judaísmo y paganismo lo que estaba acechando a la iglesia en Colosas. Entonces, volviendo al versículo 8, dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe. Notemos que esta frase de una u otra forma está insistiendo Pablo en esto. Desde lo que veíamos el mes pasado, por ejemplo en el versículo 4 del capítulo 2, nos dice: y esto los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8, mirad que nadie os engañe. Versículo 16, por tanto, nadie os juzgue. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. El apóstol Pablo está insistiendo con este nadie. Es enfático. En otras palabras, es absolutamente nadie.
Quien quiera que sea esta persona que les esté queriendo desviar de Cristo, que les esté queriendo incitar a adorar a los ángeles, que les esté hablando con palabras persuasivas, quien quiera que sea, no dijo nombres, él dijo nadie, absolutamente nadie los engañe. No se dejen engañar por nadie. Y es como si realmente ese nadie fuese alguien en la mente de Pablo, o algunos que él a lo mejor sí conocía por nombre. Sin embargo, él no quiso mencionarlos. Él está siendo enfático y dice, nadie, absolutamente ninguna persona permitan que los engañe. Por más sabiduría humana que parezca demostrar, son filosofías y huecas sutilezas, son tradiciones de los hombres lo que les están diciendo. Entonces, hermanos, la exhortación, la advertencia es, estemos alertas, no permitamos que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque esta filosofía o esta humana sabiduría, Pablo le llama de ciertas formas, vamos a verlas de manera breve. Las describe como una filosofía y huecas sutilezas. En otras palabras, cuando dice filosofías y huecas sutilezas, es como si dijera una seducción. Los están seduciendo. Se refiere a sabiduría humana vacía, un engaño que es carente de provecho, que no es provechoso para el alma. También a esta filosofía Pablo le llama palabra de hombre. Dice que es según las tradiciones de los hombres. Y dice en el mismo versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo. Una palabra que no es muy familiar para nosotros. Los rudimentos del mundo y no según Cristo. En primer lugar, vemos que los rudimentos del mundo son contrarios a Cristo. Y la palabra rudimentos de manera sencilla es como si dijéramos el ABC de las cosas, o los principios elementales de ciertas cosas, lo básico de la religión humana. Por ejemplo, acompáñenme a Hebreos 6:1. Vemos la misma palabra pero usada en un sentido positivo, que dice así, Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí se usa en un sentido positivo la misma palabra refiriéndose a las doctrinas básicas, principales de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sin embargo, volviendo a Colosenses, se nos dice los rudimentos del mundo, es decir, los principios elementales de la religión o la sabiduría humana. No es más que lo básico del pensamiento del mundo. Es decir, ¿qué es lo básico en todas las religiones o en todas las filosofías del mundo? Salvación por obras, crecimiento por tus obras, madurez por tus obras y no según Cristo. Que la salvación por Cristo es solo por gracia. El crecimiento en Cristo es solo por gracia. La iluminación del Espíritu en nuestras vidas, solo por gracia. Y un ejemplo de esta aplicación de lo que viene siendo los rudimentos del mundo los vemos en el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Colosenses, donde dice, misma palabra, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen con el uso. Volvemos a lo mismo. Salvación por obras, perdón. No manejes, ni gustes, ni aún toques. No hagas esto para que puedas ser salvo, para que puedas ser iluminado. Y aquí es donde pregunto, hermanos, ¿alguna vez nos hemos sentido intimidados por personas así? Personas que presumen un conocimiento profundo de ciertas cosas, de ciertos temas, de cierta filosofía, de cosas místicas. Nos hemos sentido intimidados por personas que dominan las filosofías mundanas. Pues los creyentes en Colosas pareciera que sí, se estaban sintiendo intimidados, y por eso el apóstol Pablo les escribe. Y este es un peligro, hermanos, que no debemos de ignorar usted y yo. También es un peligro al que nuestros hermanos se estaban enfrentando en Colosas. Entonces la exhortación es, miren, ojo, atención con esta filosofía. Y a continuación Pablo va a darnos la base de esta advertencia, una base sustanciosa, gloriosa, que en lugar de estar viendo las filosofías, de estar siendo anonadados, admirados por la filosofía y la sabiduría humana, volteemos a ver a quien realmente posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que es nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente vamos a dividir en dos partes también lo que viene siendo la base de esta advertencia. Primero, Pablo describe quién es Cristo. Que volteemos a ver a Cristo. Y en segundo lugar, quiénes somos nosotros en Él. Primeramente, ¿quién es Cristo? Pablo ya ha venido hablando de esto, ya ha venido exaltando la gloria de Cristo. Lo hemos visto y nos quedamos admirados con la exposición del capítulo 1, que veíamos su supremacía, su altura, su sabiduría. Pero una vez Pablo nos va a hablar de manera breve, pero sustanciosa, acerca de quién es Cristo. Y nos dice en el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita. Habitar significa morar, establecer una morada o vivir fijamente en un lugar. Nos dice habita corporalmente. Es importante esta palabra. Es una clara referencia al cuerpo de Cristo, a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice toda la plenitud de la deidad. Plenitud, quizás has escuchado esta palabra en griego, la pleroma. Es la plenitud de la deidad, que quiere decir lleno hasta arriba, totalmente lleno, abundante, completo. Es decir, Cristo es completamente divino. Cristo es el Dios vivo y verdadero. De manera, en menos de 10 palabras, Pablo nos está hablando acerca de la humanidad y la total deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos el énfasis, hermanos. Quizá no cambiara mucho el sentido si lo dijera de esta forma, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. O quizá de esta forma, porque en Él habita corporalmente toda la deidad. No cambia mucho el sentido si lo leemos de esta forma, pero Pablo está siendo enfático y dice toda la plenitud, todo lo completo de la deidad, toda la totalidad. Está siendo redundante para que quede más que claro que Cristo es el Dios verdadero, que Cristo no está en una escala de seres angelicales, de seres espirituales. No, Cristo, en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Y es interesante pensar que en el momento que Pablo escribió esto,
Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya estaba resucitado en los cielos. Estaba resucitado con un cuerpo glorificado. En el mismo estado que se encuentra hoy en día, en este momento, con su cuerpo glorificado y con su deidad total y completa. Hasta este momento y en el momento en que Pablo escribió la carta, nuestro Señor Jesucristo seguía siendo el mismo, completamente hombre y completamente Dios, no un semidios, no una emanación de Dios, es decir, un ser que salió de Dios, no. Él es desde el principio, Él es, y Él lo será por los siglos de los siglos. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y esto quiere decir, hermanos, que Jesús es igual en su naturaleza a Dios el Padre, a Dios el Espíritu Santo. No es un ser similar, no es un ser que se le parece, o un ser que está un escalón debajo, o 2 escalones debajo, o 10 escalones debajo. No, es igual en su naturaleza, la misma autoridad, la misma naturaleza tiene nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, nos da una segunda descripción de quién es Cristo. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí podemos notar que nuestro Señor Jesucristo es, aparte de que es Dios, ya Pablo dejó claro que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En segundo lugar, Él es supremo. ¿Qué quiere decir supremo? Que Él está por encima de todo, de todas las cosas, de toda la creación. Porque nos dice, y Él es, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza, es una palabra pues común en la Biblia, que es una expresión metafórica que denota autoridad. Por ejemplo, Pablo la vuelve a usar en el mismo capítulo, donde dice, verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, con C mayúscula, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Acompáñenme a 1 Corintios 11:13, donde vuelve a aparecer esta palabra. 11:3, perdón. 1 Corintios 11:3 dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Simplemente está diciendo quién es la autoridad de quién, en función de los roles que Dios ha establecido. Entonces, volviendo a Colosenses, nos dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esta es una frase un poco difícil de interpretar. ¿A qué se refiere con el principado y potestad? Vamos a ver algunos textos para poder rastrear esta frase en la Biblia. Por ejemplo, Tito 3:1. Tito 3:1 nos dice, es la misma palabra en el original, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Gobernantes y autoridades, claramente refiriéndose a los terrenales. Lucas 12:11 también aparece la misma palabra.
Lucas 12:11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, esta es la misma palabra, la misma frase, no os preocupéis por cómo o qué habréis de decir o qué habréis de responder. Magistrados y autoridades, autoridades terrenales. Y uno de los textos más conocidos refiriéndose a la autoridad terrenal, a los gobernantes, Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vemos una referencia clara de esta palabra a las autoridades terrenales, gobernantes, presidentes, gobernadores. Sin embargo, vamos a ir a otros textos que por su contexto podemos notar que se puede referir a ciertos seres angelicales o ciertos seres espirituales. Ahí mismo en Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente una referencia a seres espirituales, no son de carne y de sangre. Primera de Pedro 3, versículo 22. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Autoridades y potestades en el mismo grupo de los ángeles. Y regresando a Colosenses 2:15, también usa esta palabra. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿a cuál de los dos se refiere el versículo 10? Que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se refiere, usted qué piensa? ¿Se refiere a las autoridades terrenales o a las autoridades espirituales? No me responda, pero piénselo. ¿Se refiere a las autoridades terrenales o a las autoridades espirituales? La respuesta es que se refiere a ambas. Cristo es la cabeza de todo principado y autoridad. Notemos el énfasis una vez más: todo principado y autoridad. Nuestro Señor Jesucristo es la autoridad, con mayúscula, hermanos. Jesucristo es la autoridad de todas las autoridades que existen en el universo. Dice: de todo principado y autoridad. También lo dice Colosenses 1, el versículo 16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Como decía hace un momento, nuestro Señor Jesucristo es la autoridad de toda la creación. Y notemos
A mí me hizo un poco de ruido cuando estaba estudiando esto. Nos dice es la cabeza de todo principado y autoridad, y a la vez nos dice que despojó a los principados y a las potestades. Como que es su cabeza y a la vez los despojó. Jesús es la cabeza, la autoridad, no en el sentido de que es su líder, como lo es para los cristianos, que le seguimos, que le obedecemos, que le amamos. No, Él es Jesús es la cabeza en el sentido de que Él es el ser con mayor autoridad en todo el universo, ya que Él es Dios. Él es el único, sabio y verdadero Dios. Por eso se puede decir que Él es la cabeza de todo. Y a continuación, hermanos, vamos a leer unos textos que nos hablan de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nada más vamos a leerlos y vamos a maravillarnos del poder de nuestro Señor y Salvador. Mateo 28, Mateo capítulo 28. Mateo 28, verso 18, dice así, en las mismas palabras de nuestro Señor. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Más adelante en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Un poco más adelante, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y por último, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, hermanos, vamos a leer los 14 versos. Espero que su corazón se llene de gozo al leer estas palabras. Y dice, Apocalipsis 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo que está, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. No queda más que claros, hermanos, que nuestro Señor tiene toda la autoridad. ¿Hay alguna duda de que Él es digno, de que Él es poderoso? Y es suficiente para salvarnos. Y volvamos a Colosenses. Donde después de Pablo explicar de manera breve pero muy concisa y muy sustanciosa quién es nuestro Señor Jesucristo, nos da una explicación de quiénes somos nosotros en Él. 6 características de quiénes somos en Cristo. 6 características de todo aquel que está en Cristo. Y estas características son derivadas de nuestra unión con Él. Y únicamente se obtienen a través de Él. La primera, nos dice el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él. La segunda, en Él también fuisteis circuncidados. La tercera, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Versículo 12, de igual forma, en el cual fuisteis también resucitados con Él. La quinta, vivos con Él, en el versículo 13, os dio vida juntamente con Él. Y una sexta, perdonados en Él, donde nos dice: perdonándoos todos los pecados. 6 características que cada cristiano, cada nacido de nuevo, tiene en su vida y por el cual Cristo es suficiente. La primera nos dice, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer algunos textos donde vemos la suficiencia de Cristo y qué tantas cosas tenemos en Él. Nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿cuántas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha dado Dios? Todas las cosas. Usted conoce este texto, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántas bendiciones? 10, 20, 1000, limitadas. No, todas las bendiciones espirituales nos ha dado Dios en Cristo. Entonces, ¿qué más necesita el ser humano para estar en paz con Dios? Nada más, solo a Cristo. ¿Cuántos mediadores se necesitan aparte de Cristo? Ninguno, solo a Cristo. Estamos completos en Él. Y la palabra es, el énfasis es totalmente completos. No hay nada que les haga falta. De la misma forma, hermanos, como se pregonaba en la Reforma, nosotros también podemos decir, solo Cristo, soli Deo gloria. Segunda característica de Colosenses, nos dice que estamos circuncidados en Él. Versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pareciera que la herejía que se estaba infiltrando en Colosenses también incluía la necesidad de la circuncisión para la salvación. Como decíamos hace un momento, la herejía tal cual no eran los judaizantes como los gálatas, pero tampoco no eran paganos totalmente. Era una mezcla entre paganismo y judaísmo lo que estaba tratando de contaminar la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, de cierta forma, con esta descripción de nuestra nueva naturaleza, está atacando esto. Está queriendo borrar de la mente de los colosenses el tema de la necesidad de la circuncisión para la salvación. Entonces, hermanos, ¿qué simbolizaba la circuncisión en el Antiguo Testamento? En primer lugar, tenemos que aclarar que esta nunca fue un medio para ser salvo. Más bien, la circuncisión fue una señal, un símbolo de tener fe, de haber tenido fe en el Dios verdadero. Y vamos a ir al Génesis capítulo 11, donde aparece la primera o las primeras personas que llevaron a cabo la circuncisión ordenada por Dios como un acto de fe. Génesis capítulo 11, verso 27. Esta es la primera vez que aparece Abraham en la Biblia. De hecho, notemos que todavía aparece Abraham sin H. Y nos dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí.
Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. La primera vez que aparece Abraham en la Biblia, ya nos está diciendo que su mujer era estéril. De ahí vemos en la versión que usamos, nos aparece el título Dios llama a Abraham. Y nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era, prestemos atención, de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos, Dios llama a Abraham y él obedece su llamado. Hemos visto en Hebreos que nos dice que Abraham por la fe hizo esto. Desde aquí vemos que Abraham ya estaba ejerciendo fe. Nos dice Hebreos 8, no lo busque, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham tuvo fe. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo fe? Versículo 4, tenía 65 años, cuando por la fe obedeció a Dios y salió de su tierra. Desde aquí, Abraham ya había ejercido su fe. Vayamos un poquito más adelante en el mismo Génesis, capítulo 17. Versículo 1 dice, era Abraham, nada más para saber cuántos años tenía Abraham, en esto que vamos a leer. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años, guarda este dato en su mente, hermanos. 99 años tenía Abraham cuando estamos ya en el capítulo 17 de Génesis. Versículo 10 del mismo capítulo. Se establece el pacto de la circuncisión. Dice, y este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Por señal. Aquí establece Dios el pacto. Entonces, un poquito más adelante se establece el pacto. Después, Abraham recibe la circuncisión. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos, en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y aquí está el texto. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 99 años. ¿Cuánta diferencia hay, hermanos, entre que Abraham ejerció su fe, que Dios le llamó y por la fe salió de su tierra, hasta que él recibió la circuncisión? 99 menos 65 son 24 años. ¿No? 99 menos 75. 75. Son 99 menos 75.
34 años de diferencia, 24 años de diferencia entre que Abraham ejerció su fe y que recibió la circuncisión. Aquí desde la primera persona que se le dio el mandamiento de ser circuncidado, notamos que primero vino la fe, después la obediencia, el ritual o la identificación externa de la fe, que en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro tema de Colosenses, por favor, que nadie venga a querer engañarnos y a decir que la circuncisión e incluso que ninguna otra obra es necesaria para la salvación. Desde el Antiguo Testamento vemos que la salvación ha sido únicamente a través de la fe. La circuncisión fue solo una señal del pacto de Dios. Y ahora mucho más. Si alguien quiere venir a exigir la circuncisión para la salvación, podemos responder volviendo a Colosenses 2. Yo ya fui circuncidado. Yo ya fui circuncidado, podemos responder. Independientemente del ritual externo, nosotros como creyentes y creyentes del nuevo pacto podemos decir, yo ya fui circuncidado. Es decir, yo ya fui cortado, yo ya fui marcado por Dios. Y esta fue una cirugía, como dice, no hecha a mano. No fue una cirugía en la carne, fue una cirugía en mi corazón. Cualquier sacerdote de la antigüedad, cualquier médico de la actualidad puede dejar una marca en nuestra carne, puede quitar el exceso de nuestra carne, pero solo Dios, hermanos, solo Dios a través de Cristo puede cambiar nuestro corazón, puede marcar, puede cambiar nuestra naturaleza y hacerlo que ya no viva conforme a la carne, conforme al cuerpo pecaminoso carnal, sino que ahora viva conforme a su voluntad. Lo que Dios hizo en nosotros fue una cirugía en el corazón. Como lo dice Ezequiel 36, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, hermanos, cuando se nos quiera venir a exigir cierto ritual, cierta señal externa, nosotros podemos decir, yo ya fui circuncidado, yo ya fui marcado por Cristo. Él cambió mi corazón de piedra y me dio un corazón de carne. Tercera y cuarta característica, las vamos a ver juntas. Versículo 12 del capítulo 2 de Colosenses, donde dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Las vamos a ver juntas estas dos características porque van muy de la mano y porque suceden en el mismo instante ambas de nuestra vida. La primera nos dice, la tercera de las 6 nos dice que hemos sido sepultados con Él. Es decir, muertos, enterrados en una tumba. Y después, la cuarta nos dice que hemos sido resucitados. Es decir, volvimos a la vida. Fuimos sepultados en una tumba, pero nos levantamos de ella. Entonces, hermanos, ¿en qué sentido usted y yo fuimos sepultados y resucitados con Cristo? La respuesta la encontramos más claramente en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 1 al 6 nos dice
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí encontramos la misma palabra, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, sepultura, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, aquí está la clave, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto quiere decir, hermanos, que nuestro viejo hombre, la persona que éramos antes de venir a Cristo, murió cuando le conocimos. Esa persona ya no existe. Somos nuevas criaturas. Esa persona, el anterior yo, el anterior Yair, fue sepultado, muerto, sepultado en una tumba y resucitó con una vida nueva, con un nuevo corazón, una nueva identidad. Usted conoce este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Así se compara la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Cuando usted cree en su Hijo y se arrepiente de sus pecados, es como si muriera y volviera a nacer. Una nueva persona. Dios le da nuevos deseos. Usted ahora aborrece el pecado y lo que desea es hacer la voluntad de su Señor. Ese es el cristiano. Y volviendo a Colosenses, nos dice que hemos sido sepultados, resucitados, somos nuevas criaturas. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Pero hay algo que hace ruido. Nos dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Le hace ruido o no? ¿Por qué se relaciona el bautismo con haber sido sepultados y haber sido resucitados? Es una buena pregunta, ¿no? En primer lugar, debemos de aclarar que Pablo no está hablando de regeneración bautismal, ni de salvación por bautismo, ni de esas cosas que se hablan hoy en día. No está atribuyendo algún poder para salvar ni para santificar al bautismo. Notemos que en el mismo versículo nos dice, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Nos dice cuál fue el medio por el cual fuimos sepultados y resucitados. La fe. La intención. ¿Qué significa? ¿Qué significa el bautismo? Claramente, un versículo atrás, como decíamos, Pablo ha desaprobado la continuidad de la circuncisión y mucho más la continuidad de la circuncisión para salvación o para santificación. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí al mencionar el bautismo lo está ensalzando, lo está exaltando como la señal de la fe del nuevo pacto. En otras palabras, es como si dijera, si se les exige un acto físico para su salvación o para su religión, para su fe, ustedes ya tienen el bautismo, ustedes ya han sido bautizados. El bautismo es la señal del nuevo pacto establecida por nuestro mismo Señor Jesucristo, en el cual, cuando cada uno de nosotros se bautizó, estábamos simbolizando, identificándonos con Él en su muerte y en su resurrección.
Esa es la señal física de que alguien en estos tiempos o en el nuevo pacto ha tenido fe, que se ha bautizado. Y permítame traer una aplicación para nuestros tiempos modernos. ¿Sí o no hoy en día la mayoría de las iglesias de nuestro contexto se piensa, o por lo menos se entiende de lo que practican, que el mayor acto físico que demuestra que una persona creyó en el Señor es pasar al frente y repetir una oración? Ese es el acto físico supremo que muchos creen hoy en día. Pasar al frente, repetir una oración, firmar una tarjeta, eres miembro del reino de los cielos, porque hiciste ese acto físico. Pero hermanos, ¿cuál es la señal externa que establece la Biblia, el nuevo pacto, de que alguien demuestra con sus hechos que se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo? ¿Pasar al frente, firmar una tarjeta, repetir una oración? No. La señal externa de que alguien ha tenido fe, de que alguien realmente se ha arrepentido de sus pecados, es que con gozo y con fe se va a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros no vamos a pedirle a la gente, ven, pasa al frente, repite una oración. No, si realmente una persona cree o dice tener fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que le debemos de exhortar es, bautízate, identifícate con Cristo públicamente. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Por ejemplo, vemos en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quinta característica, nos dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí Pablo, hermanos, trae a la memoria la vida pasada de los colosenses y les recuerda cómo era su vida en dos aspectos, física y espiritualmente. En primer lugar, les dice cómo era su vida espiritualmente. Les dice que ellos estaban muertos en pecados, es decir, ellos no tenían vida espiritual. No es que tenían poca o cierta iluminación, no, sin vida. La imagen de un muerto que no siente, que no anda, que no respira. Esa es la imagen que está transmitiendo Pablo hacia los colosenses. Y en segundo lugar, les recuerda cómo ellos eran físicamente. Les dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, ellos eran incircuncisos. Recordemos que la mayoría, si no es que todos los miembros de la iglesia en Colosas, venían de un trasfondo gentil. Quiere decir, pues que ellos no eran judíos, no abrazaban la tradición judía y por lo tanto no estaban circuncidados. Ellos no estaban relacionados con todas las tradiciones de Israel. En Efesios capítulo 2, Pablo es más específico con respecto a los beneficios que no gozaban las personas que no estaban circuncidadas. Efesios capítulo 2, verso 11. Dice Pablo en un contexto similar: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, Pablo de manera breve trae a la memoria cómo eran ustedes. Estaban muertos espiritualmente y además de eso ni siquiera eran judíos, ni siquiera eran israelitas.
como para gozar cierto beneficio espiritual. Entonces, el apóstol Pablo está recordando la condición anterior de su audiencia. Y les dice, hermanos, que a pesar de ello, a pesar de haber estado muertos en sus pecados, a pesar de haber sido gentiles, de no ser judíos, Dios les dio vida, vida de entre los muertos. Dios les dio salvación completa. Es decir, fue una obra soberana y sobrenatural que Dios hizo en ellos. A pesar de no merecerlo, a pesar de no tener algún mérito o algún mérito por su nacionalidad o por su trasfondo, Dios les dio vida. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. Ustedes ya están vivos, les está diciendo. Ustedes ya son salvos en Cristo. No necesitan nada más. Ya les dijo, están completos en Él. No necesitan nada más para su salvación, para su vida eterna. Dios ya lo hizo en ustedes. Dios ya los transformó. La vida eterna está asegurada en Cristo. Por lo tanto, miren que nadie los engañe. Ustedes ya están completos, ya están vivos. Y última característica, hermanos. Nos dice, perdonándoos todos los pecados. A esta le puse perdonados en Él. Y encontramos dos demostraciones gloriosas del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En primer lugar, son dos palabras muy interesantes: anular y despojar. Nos dice, anuló el acta de los decretos. ¿Qué significa el acta de los decretos? La palabra griega es keirógrafo, que literalmente significa un documento de deuda. Este era un certificado de endeudamiento escrito con la propia mano del deudor. Algo similar a lo que conocemos hoy en día como un pagaré. En este documento usted reconocía su deuda. Es como decir, sí, yo, Yair Alcántar, reconozco que te debo tal cantidad. Este era lo que se conocía como el acta de los decretos. Usted, y de la misma forma, hermanos, Pablo pone esta imagen para que entendamos y sepamos que usted y yo teníamos una deuda alta y sumamente impagable para con Dios. Esta deuda era debido a haber transgredido la ley de nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué hizo Dios con esta deuda, con este pagaré, con esta cuenta impagable? ¿Se imagina qué pesado tener una deuda en nuestras vidas que sabemos que nunca vamos a poder pagar? Por más que le abonemos y le abonemos mensualmente, a lo mejor encontramos consuelo los que estamos pagando una casa, pues algún día la dejaré de pagar. Pero imagínese tener en sus hombros una deuda impagable, que nunca jamás se ve que en nuestras posibilidades la vayamos a poder saldar. ¿Qué hizo Dios con esta deuda que teníamos para con Él? Nos dice, la anuló, anulando el acta de los decretos. Hizo tres cosas, mejor dicho. La anuló, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. La anuló, es decir, la canceló, la borró. Esa deuda ya no existe. Esa deuda tan pesada que usted y yo nunca podríamos pagar, ya no existe. Está anulada, cancelada. Después dice, la quitó de en medio. Quitándola de en medio. ¿En medio de qué, hermanos?
en medio de Dios y el hombre, en medio de Dios y usted. Dios quitó esa deuda, ¿y a dónde la tomó y a dónde la puso? La clavó en la cruz. Y no solo la clavó en la cruz, hermanos, no la clavó en la cruz de madera, sino la clavó sobre el cuerpo de aquel que murió colgado en la cruz, sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios puso sobre su cuerpo todos nuestros pecados, toda nuestra deuda, toda nuestra maldad, y solo a través de Cristo recibimos perdón, todos los pecados. Y es un perdón total, hermanos, un perdón total. Si no toca el versículo 13, dice, perdonándoles todos los pecados. Todos los pecados. ¡Wow! No hay pecado de nuestro pasado, presente y futuro que Dios no perdone, hermanos. Que Dios no nos haya ya perdonado y lo haya clavado sobre el cuerpo de su Hijo. Dígale esto a su propia alma, hermanos. Descanse su conciencia en el Señor. Dios ha perdonado todos los pecados. Y no sé si se ha notado en esto que hemos estado en el texto, Pablo hace mucho énfasis en que el perdón es total, la salvación es total, el perdón es completo, la salvación es completa, la victoria es completa. Cuando lea Colosenses, hermanos, ponga mucha atención a la palabra todo. Pablo está queriendo ser absoluto, que la doctrina de Cristo es absoluta, que no se comparte Cristo más algo, Cristo más la circuncisión, más los ángeles, no, Cristo, en Cristo tenemos perdón total, perdón completo. Y en segundo lugar, en Cristo tenemos victoria completa, victoria total. Nos dice, triunfó sobre ellos en la cruz. Como ya hemos dicho, parte de la herejía en Colosas era que se estimulaba a rendir culto a ciertos ángeles, a ciertos seres espirituales, con el fin de alcanzar cierta iluminación, cierta salvación. Y otro aspecto que Pablo está exaltando aquí es la victoria total que Jesús obtuvo al morir por nosotros. Victoria total. Hermanos, aunque Cristo, usted sabe, murió en debilidad, como lo presentan hoy las películas en Semana Santa, los relatos, en debilidad, en humillación, y el diablo pensó que estaba venciéndolo. Lo que en realidad estaba pasando es que nuestro Señor Jesucristo estaba logrando la mayor victoria sobre Satanás en su muerte. Encontramos dos palabras interesantes aquí en el verso 15, ya para terminar. Dice, despojar y exhibir públicamente. Son dos cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo con las autoridades espirituales. La palabra despojar quiere decir quitar de encima. Es como cuando alguien se quita de encima sus armas o su ropa. Por ejemplo, Colosenses 3:9 nos dice, no os mintáis los unos a nosotros, habiendo despojado del viejo hombre. Despojado del viejo hombre. Se quitó de encima al hombre. Entonces, Cristo despojó, desarmó, les quitó su poder, sus armas a los principados y a las potestades. En su muerte, Cristo estaba aplastando la cabeza de la serpiente del Génesis 3:15. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, también nos dice que Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra exhibir públicamente quiere decir exponer, hacer una exhibición de ellos. En otras palabras, hizo de ellos un espectáculo público. Y esta palabra ilustra la imagen de un general romano conquistador, exhibiendo en un desfile a sus enemigos derrotados
y en humillación detrás de su carruaje. Una entrada, lo que se le conoce como una entrada triunfal. Esto es lo que Pablo nos está queriendo enseñar aquí. Los exhibió públicamente a todas las huestes espirituales de maldad. Entonces, hermanos, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ganó la batalla espiritual por nuestras almas. Ya no le pertenecemos al diablo. Él nos rescató para que fuésemos su propiedad. Entonces no hay por qué temer a seres espirituales. No hay por qué buscar experiencias místicas. Ni mucho menos por qué adorar a los ángeles, como estaba pasando en Colosenses. Ellos, los demonios y Satanás, ya están derrotados. Incluso el diablo está derrotado. Y podemos decir, permítame leer Romanos 8. Romanos 8:31. A la luz de esto nosotros también podemos decir, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y por último, hermanos, ya para terminar, una aplicación práctica para cada uno de nosotros que conocemos a Cristo. Hermano, no se deje intimidar. No se deje intimidar por otras personas que quizás le puedan tachar de ignorante. Para muchas personas el cristiano es un ser ignorante. Esto debido a que nosotros no dominamos las filosofías del mundo, no estamos interesados en conocer las grandes mentes mundanas. Nosotros no estamos empeñados en tener experiencias místicas, visiones, sueños, cosas sobrenaturales. Nuestro enfoque, hermanos, está en conocer a Cristo a través de su palabra. No estamos empeñados en conocer lo que interesa al mundo. Entonces, hermano, no se deje intimidar, no se sienta mal por ello. No se sienta mal por ser un hombre o una mujer de la Biblia. Eso es lo que más necesitamos. Nosotros tenemos a Cristo, hermanos, que se ha revelado en su palabra. Y como dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se fijan? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También nos dice el verso 2, todas las riquezas de pleno entendimiento. Él es suficiente para nosotros. Estamos completos en Él. Entonces, hermanos, no se sienta mal si alguien le presiona porque usted no conoce a los filósofos de la antigüedad o porque no ha leído las literaturas más conocidas del mundo. No.
Nuestro enfoque, nuestro deseo, nuestra pasión es conocer a Cristo, conocerlo cada día más y entregarnos cada día más a Él. No necesitamos nada más, en Él estamos completos totalmente. Y por último, termino con la doxología que se encuentra en Judas 24. Si lo puede buscar, Judas 24. Dice así, Judas 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es tan rica. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, que estamos completos totalmente en Él. Gracias, Señor, que no tenemos nada más que buscar. Lo tenemos a Él, tenemos tu palabra, Señor, revelada, toda tu verdad, todos los tesoros, Señor, del conocimiento y de la sabiduría. Gracias, Padre, por tu verdad y que podemos aplicar esta enseñanza a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.